bienvenida a quienes nos ven a través de los canales de red. Por favor, démosles un aplauso de bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, por seguir estos videos y esta transmisión de este mensaje de la palabra de Dios, creyendo de que algo de lo que compartimos aquí va a ser de bendición a su vida. Damos bienvenida a nuestros estudiantes, damos bienvenida a los pastores que nos siguen y a todas las personas que nos ven a través de la red. Jesucristo es el Señor de Nicaragua. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, porque Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Si usted nos mira, si usted pasó por alguna de las redes, si vio nuestra transmisión o nuestros videos, y usted quiere venir y visitarnos, nosotros somos una familia cristiana, le invitamos para que usted venga sin ninguna obligación, sin ninguna presión, solo escuchar la palabra de Dios. Estamos ubicados del semáforo del Dorado, una cuadra hacia el sur. Siempre será bienvenido en este lugar los domingos a las 10 de la mañana y también los días domingos a las 5 de la tarde en el servicio juvenil. Si usted está enfermo, enferma, si atraviesa tremendas dificultades, le invitamos para que venga. Vamos a orar por usted y nosotros creemos en un Dios de milagro. Creemos en un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Gloria a Dios. Así es que gracias por compartir con nosotros durante este tiempo. También queremos anunciarle que el pastor Servin Vargas de Panamá nos estará visitando esta semana y le queremos ver también, le queremos invitar a ver nuestras transmisiones con el pastor Servin Vargas durante esta y la próxima semana. Amén. El mensaje de la palabra de Dios esta mañana le hemos puesto por título: La maldición ha sido rota. La maldición ha sido rota. Diga conmigo, no hay maldición. No hay maldición. Amén. ¿Por qué decimos eso, hermano? Porque la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Déjeme empezar con esto. Nosotros vamos a usar como base, texto base, si usted quiere abrir su Biblia allí, los que nos siguen y la congregación que está aquí, si quiere buscar en su teléfono, en su dispositivo o en la Biblia impresa, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5. Ahí vamos a estar leyendo en 2 Corintios capítulo 5 y capítulo 6. Ve, ese es el texto base. Pero déjeme iniciar con algo. Cuando hablamos de maldición, cuando hablamos de muerte, se nos eriza el cuerpo. Da escalofrío. Porque nos imaginamos consecuencias terribles, resultados terribles viniendo sobre la vida sobre nuestras vidas, sobre la vida del hombre. Pero iniciemos con esto. Mire, lo que se llama el diseño original. ¿Qué es el diseño original? O el plan original. Pero hablemos del diseño original del hombre. El diseño original está basado en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando el pecado no había entrado en la experiencia humana. Nosotros creemos con firmeza que la mayor maldición que el ser humano puede tener es el pecado, porque la paga del pecado
es la muerte. La experiencia de la muerte entró en la vida humana por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Pues dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, por eso vino el pecado. Entonces, a veces hay como alguna gente que nos quiere hacer creer que es terrible que le tiren a uno una maldición, que es terrible que le hagan a uno alguna maldad, alguna hechicería, alguna brujería, alguna obra de ocultismo. Pero déjeme decirle que, le repito, la maldición más terrible es el pecado en la experiencia humana, porque el pecado nos separó de la comunión con Dios, nos apartó de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito el Señor, que en Cristo Jesús nos ha dado vida eterna. Unos hombres llevaron a un amigo, y dice que eran, creo que 4, dice el evangelista Lucas. Llevaron a un amigo y lo metieron por el techo de la casa donde estaba. Yo no me imagino qué es que estemos reunidos en una casa de las nuestras, allá tal vez en mi casa con risoterapia, ¿verdad? Y de repente vemos que alguien está quitando el techo para meter a alguien para que se ore por esa persona. Pero eso pasó una vez que Jesús estaba hablando, estaba predicando la palabra, estaba compartiendo con la gente y no había manera de entrar. Estábamos allá, ¿verdad? Como en nuestras casas, estábamos completamente tallados, como decimos aquí, lleno, como cajetilla de fósforo. Entonces los amigos tomaron al amigo y lo hicieron descender, quitaron parte del techo y lo hicieron descender por el techo. Vea qué interesante. Hay mucho que aprender de esa historia, pero cuando finalmente logran, me imagino que con enojo del dueño de la casa, o no lo sé, ¿verdad? De que le estaban arruinando la casa, el techo, pero logran poner al hombre ahí. Estimados pastores, estudiantes, hermanos, amigos, hermanos y hermanas, amigos, ¿qué es lo primero que Jesús hace con el hombre? Pongan atención. ¿Qué es lo primero? Mire que Él no hace un espectáculo. Él no actúa impresionantemente como Naamán quería que Eliseo actuara cuando Naamán llegó delante de Eliseo. Y el mismo Naamán dice, yo esperaba que el profeta saliera, porque ni siquiera lo salió a recibir. Yo esperaba que el profeta saliera y con grandes palabras invocara el nombre de su Dios, el nombre de Jehová, como lo hacían los sirios. Y hablando palabras excelsas dijera, oh Jehová tembloroso, el profeta, haga descender una nube sobre Naamán y que escalofríos entren en su cuerpo y comience a dar vuelta y sea tocado y sanado. Y Naamán mismo dice eso. Yo esperaba que el profeta saliera, pero es que ni siquiera salió el profeta, sino lo que hace el profeta es darle un mensaje con alguien. Díganle que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Paramos ahí la historia, porque el caso Naamán es un caso muy aparte para ser considerado. Porque Naamán necesitaba creer. Al que cree, todo le es posible. Vuelvo y le repito,
ante nosotros hay una muralla de incredulidad frente a nuestros ojos. Nos movemos en un mundo de incredulidad. Un mundo escéptico. Y el milagro más grande que pueda pasar en el ser humano es que crea para que sus pecados le sean perdonados. El mundo necesita arrepentimiento. Para arrepentirse hay que creer en el Hijo de Dios, porque creyendo en Él tenemos vida eterna y no vamos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida eterna. Cualquiera sea la condición del ser humano, el ser humano necesita creer. Así es que al hombre lo ponen allí los cuatro amigos. Y pregunto, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Jesús no se pone de pie, porque todos lo imaginamos a Jesús con una túnica blanca, suspendido, que sus sandalias no tocaban el suelo, en el aire, y orando, extendiendo la mano y sanando al hombre. No, hermano, lo primero que él hace es que fija sus ojos en el paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Los amigos se deben de haber preguntado: semejante esfuerzo que hicimos de arruinarle la casa al hombre y no ora palabras poderosas para sanarlo. Había sanado a un paralítico en el estanque de Betesda, ¿verdad? Y había puesto brazos, había sanado a los ciegos, había sanado leprosos, había resucitado al hijo de la viuda, de Naín, a Lázaro, a la hija de Jairo. Si lo menos que se esperaba es que él hiciera una oración poderosa y lo levantara del lecho paralítico. Pero hermanos y hermanas, lo primero que él hace es decirle: tus pecados te son perdonados. Porque lo más terrible que le pasa al hombre es el pecado. Y la maldición más grande que llevamos en la vida es la carga del pecado. Cuando llegamos a la cruz, como dijo un predicador inglés de hace varios siglos, el fardo, Juan Bunyan dijo que cuando llegamos a la cruz, el fardo de pecado que llevamos en la espalda es quitado y somos liberados. Todo hombre y toda mujer necesita llegar hasta la cruz para que el fardo de pecados que lleva, la carga de pecado, sea quitado y se quede al pie de la cruz. Por eso murió Cristo en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Así es que nosotros no tenemos que tener temor. Si hay una forma en que Satanás trabaja, es con el temor. Y quisiera mantenernos entretenidos y desviar nuestra atención hacia algunos aspectos bien subjetivos de la vida espiritual, como es el caso de que, bueno, una maldición está en tu vida y esa maldición te va a seguir el resto de tu vida. Y debes saber, hermano, que sí, en la experiencia humana hay maldiciones, pero la maldición más grande de la cual nosotros necesitamos deshacernos, de la cual usted y yo necesitamos quitarnos de encima, es la maldición del pecado. Por eso Jesús, a este hombre que estoy citando el ejemplo del paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. Y los que están sentados allí, los religiosos, preguntan: ¿pero quién es este? ¿Quién es que puede perdonar pecado? Porque solo Dios puede perdonar pecado. Y como Él puede entender los pensamientos del ser humano, Él se dirige a los que están cavilando
en sus corazones porque están cavilando y dicen, pero ¿cómo es posible que le perdone los pecados? Pero es que el paralítico lo primero que necesitaba no era que sus piernas se afianzaran. Lo primero es que el pecado le fuese perdonado. Y entonces Jesús pregunta esto. Vaya, por favor, ponga atención a esta pregunta. Él pregunta a los que están cavilando y les dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Él pregunta eso. ¿Qué es más fácil? Pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle a ese hombre o decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, o decirle que sea sano de esa enfermedad que tiene? ¿Qué es más fácil? Evidentemente, en la mente humana, es más fácil haberle dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero en la mente de Dios, es más fácil decirle al paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. En la mente de Dios eso es más fácil. Y lo más difícil es que el pecado sea perdonado. Porque la Biblia dice la Biblia que según la ley todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace perdón, no hay remisión de pecado. Igualmente, como estamos en el siglo XXI, siglo digital, siglo táctil, siglo de redes, siglo de internet, siglo de comunicaciones, siglo de tecnología, algunos están diciendo por ahí, y son bastante grandes estos sectores que están diciendo que hablar de cruz, hablar de muerte, hablar de sangre es una especie de que sienta un precedente de violencia en la mente de la gente. Pero la Biblia categóricamente dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es más, la vida humana no aparece sin derramamiento de sangre. No se da a luz un bebé sin sangre. Así es que la vida aparece en el planeta a precio de sangre. Pero en el diseño original, cuando Dios crea al hombre en Génesis 1 y 2, no hay maldición, no hay enfermedad. Quienes se oponen y son incrédulos a la sanidad divina, tienen que revisar Génesis 1 y 2, que es la historia del diseño original. Usted no encuentra allí que Dios crea al hombre y le haya dicho, Adán y Eva, aquí están estos árboles del huerto, aquí están este jardín precioso, estas aguas cristalinas, y aquí está también esa su enfermedad para que usted se entretenga. No hay enfermedad. No hay dolor en Génesis 1 y 2. No hay escasez. Hay abundancia. No hay muerte. No ha entrado la muerte. La experiencia del hombre con Dios es que el hombre hablaba cara a cara con Dios. El hombre y la mujer hablaban cara a cara con Dios. El Señor descendía y tenía comunión con ellos y hablaba con ellos. Eso es lo que llamamos el diseño original. Entonces, hoy en día tenemos aún gente cristiana oponiéndose ferozmente al hecho de que nosotros tenemos que ser dadores. Porque para ser un dador tenemos que ser gente de fe, ¿sí o no? Si alguien da algo, hermano, tiene que hacerlo con fe. Se dice en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, el hombre no puede recibir nada si no le es dado
del cielo. Es decir, el ser un dador es un mecanismo, es una llave, mejor dicho, que abre el cielo para nosotros, hermanos. El apóstol Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si es que increíblemente hoy tenemos gente oponiéndose a la sanidad, claro, es un mundo escéptico. Y no es de extrañarse que el mundo cristiano, la gente cristiana, los creyentes, el pueblo de Dios, haya sido invadido por el escepticismo, por la duda y por la incredulidad. ¿Cuántos de ustedes aquí han sido sanados? Alguien levánteme la mano. Aquí yo estoy viendo de frente que muchos. La cámara no lo enfoca porque estamos centrados en la palabra, pero muchos acá hemos sido sanados. Porque Dios es un Dios, se le llamó en el Antiguo Testamento Jehová Rafa. ¿Qué era Jehová Rafa? Un nombre hebreo. Jehová Rafa, que no vayan a decir los super expertos en traducción y super expertos en hebreo del Antiguo Testamento, que Jehová Rafa significa otra cosa que lo que significa. Quiere decir el Señor es mi sanador. Y hay otro nombre que es Jehová Jiré o Jiré. ¿Qué significa Jehová Jiré? Abraham conoció a Dios como el Señor Jiré, es decir, el Señor que provee. Hay que ser demasiado incrédulo para no poner fe que Dios es nuestro proveedor. Claro, nuestras manos se ponen a trabajar y con el trabajo de nuestras manos Dios multiplica el trabajo de nuestras manos. Entonces, hoy tenemos gente atacando la salud, la sanidad divina. Hoy tenemos gente atacando la abundancia en los creyentes y tenemos gente atacando el dar. O sea, la doctrina correcta, tratan de predicar la doctrina correcta, pero que no te saquen el dinero en la iglesia. Cuidado con el diezmar, cuidado con el ofrendar. Pero le vuelvo a decir algo, hermano. Hay algo en la palabra que los creyentes debemos aprender. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros vivimos en una época de gracia, no de ley. Hay unos señores barbudos con una cosa aquí en la cabeza que salen hablando que yo te voy a dar la interpretación correcta de la Biblia. El Shabbat es eterno, que la ley es eterna. Jesús le dijo a Nicodemo, tú eres un maestro de mi pueblo y no sabes estas cosas. Cuando dice un poco de levadura leuda toda la masa, está hablando de ideas que contaminan la mentalidad humana, la mentalidad de Dios en nosotros. No nos dejemos arrastrar por doctrina diversa y extraña. La Biblia en primer lugar dice que el fin de la ley es Cristo. Categóricamente el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice el apóstol Pablo, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no quiere hacer caso del día, no lo hace para el Señor. Para nosotros no hay un Shabbat. Para nosotros es el día en que Jesús resucitó, que nosotros adoramos. Porque es el día en que Él se levantó de los muertos, venció la muerte, venció las cadenas de la muerte, la tumba, el infierno,
Satanás le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Y se levantó glorioso de la tumba, hermano. Ascendió al cielo, se presentó ante el Padre y está sentado a la diestra del Padre para darnos vida. Para darnos vida, hermano. Así es que no se deje llevar de doctrinas diversas y extrañas. Digo, si yo quiero dar diezmo o 20% o 30% o 50% o yo quiero dar todo mi dinero para la obra de Dios, ¿qué le importa a la gente? Es mi fe, es su fe. Uno no le puede poner doctrinas a la fe. Es su fe, hermano. O sea, ahí tenés gente en redes, miles de videos de enseñanza diciendo, cuidado con el diezmo, pero no dicen, cuidado con la farmacia, te sacan el dinero. Cuidado con las consultas médicas, te sacan el dinero. Cuidado en el supermercado o en el mercado, te sacan el dinero. Y sí que nos sacan el dinero. Pero no decimos, ¿verdad? Cuidado en la gasolinera, te sacan el dinero y te sacan el dinero. Pero no decimos ninguno de esos lugares, cuidado, te sacan el dinero. Pero sí decimos en la iglesia, cuidado con el diezmar, cuidado con el ofrendar, cuidado con el dar, te sacan el dinero. ¿De quién cree que viene en esta idea? Es un poco de levadura que leuda toda la masa, que contamina nuestra vida. Jesús dijo una palabra, hermano, que la dice Jesús, no la dice el hermano Denny. Pero Jesús dijo esta palabra muy dura. Sepulcros blanqueados. Por dentro están bonitos, pintados. Por fuera están bonitos, pintados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. También dijo generación de víboras. Lo dijo a los religiosos de su tiempo. No lo decimos a la iglesia Guaviva, tranquilo. Y lo decimos a usted que ve el video. Estamos refiriendo a las palabras de Jesús. Pero Jesús y Juan el Bautista eran categóricos. Sepulcro. ¿Cómo están mis sepulcros blanqueados? Les decía a los religiosos. Putrefactos por dentro. ¿Cómo están las víboras? Generación de víboras. Porque esos eran los religiosos del tiempo de Jesús. Y eso sigue siendo la misma actitud de la mente religiosa de hoy. Por eso él dijo, le quieren poner cargas a los discípulos que ustedes no las pueden tocar ni siquiera con un dedo. Así es que el diseño original, déjeme decirle primero, déjeme hablarle del diseño original. El diseño original de Génesis 1 y 2 no incluye enfermedad, no incluye pobreza, no incluye muerte, no incluye maldición. Quiero que por favor usted me diga en Génesis 1 y 2 y revise si hay un texto donde hable de estas cosas en Génesis 1 y 2. Yo leo en la Biblia, las primeras declaraciones del Génesis se abren con vida, se abren con bendición. La Biblia se abre con vida. Las primeras palabras de la Biblia son vida. Y esas son las primeras palabras de la historia humana. La historia humana, estimados hermanos y hermanas, no comienza con un simio encorvado. La historia humana no comienza así, mire, que estaba así y que luego se fue enderezando y se fue, agarró un coco y una banana y se fue enderezando hasta ponerse erguido. Eso es la cosa más estúpida que la filosofía materialista nos quiere vender. Eso le dicen a nuestros niños en la escuela.
Eso es mentira del infierno. Que hace 1.000 millones de años las primeras células empezaron a crear al pobre simio y el simio todo deformado, y después vino el ¿cómo se llama? Australopithecus, después vino el Homo sapiens, después vino ¿quién? El hombre de Cromañón, hasta que Denis apareció en la vida. Hermano, serán tus primos, filósofos materialistas, serán tus primos, serán tus antepasados, no los míos. Mi antepasado se llama el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Categóricamente el Génesis dice que Dios creó al hombre con sus manos. Todo fue creado por la palabra, imagínese usted. Todo fue creado por la palabra. Aún los ángeles, dice, Él mandó y fueron creados. Todos los árboles creados por la palabra. Los animales, los monstruos marinos, animales terrestres, las células fueron creadas por la palabra. Dice el Génesis, reproduzcanse los árboles según su especie y que su semilla esté en él, por la palabra. Solo hay una cosa hasta donde hay revelación para nosotros. Solo hay algo que fue creado. Un género de vida que fue creado con las manos de Dios. Solo uno. Y ese es el hombre y la mujer. Varón y hembra los creó. Los formó con sus manos y no solo eso. Le dio su aliento de vida. Le dio su vida a mí. No hay vida en el sistema solar inteligente. No hay. Y que nos digan que hay un planeta a 1.000 millones de años luz donde hay vida como en la Tierra, eso es una cosa tan torpe que nosotros creamos esas cosas, porque imagínense, no se sabe, ni siquiera se sabe exactamente qué hay en la cara oculta de la luna. No se sabe qué hay exactamente en el fondo del océano. ¿Y cómo vamos a saber que hay vida a 1.000 millones de años luz de la Tierra? Por favor, hermano, ¿cómo es? ¿Cuántos son los que tenemos Son 4 dedos, ¿verdad? 4 dedos de frente, hermano. Dios hizo al hombre. La vida en el sistema solar inteligente es única. Y no se ha conocido que tengamos vida más allá del sistema solar. Probablemente la haya. Pero le voy a dar un texto, estimados pastores, estudiantes, Iglesia Enseñanza de Agua Viva y quienes nos ven. Le voy a dar un texto, Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. La única revelación de vida inteligente que hay es en el planeta Tierra. Ni Marte, ni Mercurio, ni Venus, ni Júpiter, ni Saturno, ni Neptuno, ni Plutón, ni los demás planetas que hay más ahí en el sistema solar, ni Urano, ninguno de ellos tiene atmósfera con vida inteligente, solamente el planeta Tierra, nada más. Génesis 1 y 2 es el diseño original de la creación y de la aparición del hombre y de la vida en general sobre la tierra. Y el diseño en general no incluye maldición, habla de vida, habla de bendición, habla de abundancia. Por eso Jesús dice: yo he venido para darle vida y vida en abundancia. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Se perdió el hombre, pero también se perdió la felicidad, el bienestar y la salud en la vida del hombre. Se perdió todo lo que había en el jardín del Edén. Gloria a Dios. En la Biblia, sí, nosotros vemos que hay algunas maldiciones. Por ejemplo, Noé maldijo a Canaán. Y los críticos, que son voceros del enemigo y que pecan por ignorancia extrema, abren su boca diciendo, ¿cómo es que una maldición puede venir sobre un determinado grupo de seres humanos? Bueno, hay que leer bien el contexto bíblico, en qué contexto se da, ¿ok? Pero quiero concluir con esta idea. La historia del ser humano comienza en Génesis 1 y 2. Ahí comienza la historia del ser humano. La historia del ser humano no comienza con Carlos Darwin. La historia del ser humano no comienza con la evolución de la especie. La historia del ser humano no comienza con el Big Bang. El Big Bang es una filosofía tonta, improbable totalmente, improbable. Dígame usted si usted ha conocido un caso de una explosión que crea un orden, un diseño y un sistema de cosas con vida. Yo no conozco ninguno. La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, lo que causaron fue muerte, destrucción y consecuencias terribles que nos han alcanzado hasta el día de hoy. El estallido de la planta de Chernóbil en 1986, el estallido de la planta nuclear de Fukushima en Japón, cuando el tsunami de Japón, ¿qué crearon? Entonces, ¿por qué me dicen que un Big Bang puede crear orden, vida y bendición sobre la naturaleza? La historia humana empieza en Génesis 1 y 2 y esa es la verdad revelada de Dios al hombre. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Bendito Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Luego vemos que viene en la historia bíblica. Voy a citar y solamente rápido voy a citar porque no me gusta pasar rápido sobre estos temas. Vaya que tampoco estoy enseñando, estoy dando un mensaje. Si estuviera enseñando, yo le mando a leer 2, 3, 4, 5 libros y empezaríamos a desglosar punto por punto. Pero hay dos grandes maldiciones. Una está implícita y la otra es categórica, como el mediodía. Es la maldición de Noé sobre los descendientes de Canaán. Si usted quiere un poco más de información, puede seguir los mensajes que aquí dimos, que fueron 10 mensajes sobre los Nefilim, sobre los gigantes. Y puede buscar en esos mensajes algo de información sobre la maldición, sobre Canaán. Pero sucedió que Cam, el hijo menor de Noé, era un tipo muy malo. Su corazón era muy lleno de maldad, burlesco. Y se burló de su padre, Noé. El texto bíblico pareciera ser que sugiere algo más. O sea, deja abierta la posibilidad de algo más que pasó allí. Pero la Biblia dice, la traducción al español dice que vio la desnudez de su padre y se burló de su padre. Entonces vino una maldición sobre el hijo varón de
de Cam, que era Canaán. ¿Por qué sobre Canaán? Pareciera ser, la Biblia dice Cam, el hijo de Noé, pero porque muchas veces la Biblia responsabiliza de algo bueno o algo malo en la familia a la cabeza de familia. Pero pareciera ser que fue Canaán, el hijo de Cam, el que se burló de su abuelo Noé. Entonces Noé proclamó una maldición. Punto y aparte. La otra historia que quiero referir está en Hebreos. No hemos llegado a 2 Corintios 6. En Hebreos 12:12, perdón, en adelante. En Hebreos 12:12 se habla de la historia de Jacob y de Esaú. Y dice la historia de Jacob y Esaú, como usted la conoce muy bien, que Esaú menospreció la bendición. La menospreció. Y fue Jacob. Hay cantidades de interpretación de eso, pero yo le voy a decir rápidamente. Dios y Rebeca, la madre de Jacob, estaban en la escena. Rebeca como instrumento de Dios y Dios estaba detrás. Debido a que Dios estaba detrás, para que Jacob recibiera la bendición. Permítame, por favor, un momento. A ver, hay cantidades de interpretación y gente que dice, Jacob se queda con la bendición porque Jacob era tramposo, hacía trampa, hacía juego sucio. Pero Dios estaba en la escena por una razón. Escuche, por favor, escuche. Es porque Esaú menospreció la bendición. Hola, hola. Diga conmigo, menospreció. O sea, tuvo como en nada. Le dijo a su hermano Jacob, esos no son sucesos inmediatos, son sucesos probablemente de años atrás. Y le dice a su hermano Jacob, dame de esa comida, vendeme tu bendición, el otro. Porque la bendición era muy importante. La bendición era el favor de Dios. Y dice, ¿para qué me sirve eso de bendición si de todas maneras me voy a morir? Usted nota que esa es la misma actitud hoy en día en el mundo. Esa es la actitud de hoy. Pero ¿para qué lo de iglesia? ¿Para qué eso de evangelio? ¿Para qué? ¿Para qué? Y cuando la vida en este cuerpo termina, te das cuenta para qué es importante la bendición de Dios. La Biblia dice categóricamente, escúcheme, en el libro de los Proverbios dice, es la bendición de Jehová la que enriquece y con ella no añade tristeza. Nosotros pensamos que es nuestra inteligencia, es nuestra capacidad, nuestras habilidades, nos creemos superhombre, no alcanzamos en el mundo, súper. Hay una tendencia de creer, de competencia, de creer, de buscar cómo estar encima de la cadena del dominio humano y nos creemos súper, yo soy más inteligente, yo puedo esto, yo sé lo otro. Pero la Biblia dice, es la bendición de Jehová la que enriquece y con ella no añade tristeza. No es las alas de pavo real. No es que usted se crea superior a otros seres humanos. No hay cosa más terrible, hermano, más patética que un ser humano se crea superior a otro ser humano. Cuando la Biblia dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y no mirando por los tuyos propios, sino por lo de los demás.
que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con mesura, con sabiduría. Hola, hola. Así es que Esaú menospreció la bendición. ¿Quiénes eran los descendientes de Esaú? Los descendientes de Esaú eran los edomitas, Edom, porque él fue llamado Edom, que quiere decir rojo, porque la comida por la cual él vendió la bendición y la primogenitura era una comida roja, era un guisado rojo. Entonces él fue llamado Edom. ¿Me está siguiendo? Rojo. Ese no era salado, ese era rojo, Edom. Y al leer usted la historia bíblica y secular, los descendientes de Edom, de Esaú, se extinguieron en la historia. Se extinguieron. Ahora, yo voy a esto. Abraham tuvo otros hijos, no solo Esaú. Abraham tuvo 4 hijos con Cetura. Por lo menos se mencionan 4. Y tuvo a Ismael, y tuvo también, Ismael nació de la princesa egipcia, de Agar. Y, Isaac nació de su esposa amada, que era Sara. Pero escuche, es necesario, iglesia del Señor, avanzar un poco más en cuanto a lo que la palabra dice de nosotros como descendencia de Abraham, como gente espiritual. Nosotros no podemos vivir en 7, gloria a Dios, en 3 brincos para adelante, 3 brincos para atrás, en 7 vueltas a Jericó. Nosotros, hermanos, tenemos que avanzar en la palabra de Dios, en conocer la palabra, porque la palabra es espiritual. ¿Alguien dice amén? La Biblia dice que no todos los que descienden físicamente de Abraham son hijos de Abraham. Categóricamente dicen Romanos 9, 10 y 11 que los descendientes de Abraham son los que descienden de la fe. ¿Ha escuchado? ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que descienden de fe, los que son de fe. Así es que no son los barbudos, no son los que vienen de una de las 12 tribus de Israel. Esos descienden también de Abraham. Pero los hijos legítimos de Abraham son los hijos de la fe. ¿Eso dice la Biblia, sí o no? Solo falta que los rabinos me salgan contradiciendo. Porque tenemos hasta pastores vestidos de rabino, creyéndose rabino, ignorando lo que el apóstol Pablo dijo. Que hay algunos intérpretes de la ley que no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. No saben nada. Queremos ser rabinos ignorando que la ley fue abolida. Que la ley y los profetas eran hasta Juan y que desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces Esaú menosprecia la bendición. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 12:12? En Hebreos 12:12 dice: vean que no brote alguna raíz de amargura, que no haya un profano como Esaú. ¿Cómo lo llama? Perdón. Profano. ¿Y qué es un profano? Alguien que ha profanado, que ha contaminado lo santo. Antíoco Epífanes fue el rey sirio que sacrificó cerdos en el altar del templo en Jerusalén. Y eso se llamó la peor profanación, se le llamó la abominación desoladora. Y Jesús dijo que vendrá todavía una abominación desoladora. Es decir, es profanar, es contaminar lo santo, lo sagrado.
No se toca lo sagrado, no se toca lo santo. Gloria a Dios. ¿Cómo se le llama a Esaú? Se le llama un profano. Así es que ustedes saben bien la historia que se relata en el Génesis de Esaú y de Jacob. Yo no me quiero detener en detalle. Imagínense, llevo 1 hora hablando y no me he detenido en detalle. Pero finalmente Isaac le da una pequeña bendición a Esaú. Pero Esaú pierde la bendición principal. ¿Ok? Y él vino a estar en una condición muy grave espiritualmente, porque él menospreció la bendición. Ahora voy por favor a 2 Corintios 5. Y 2 Corintios 5 dice así. Le leo el verso número 14. Pablo dice a esta iglesia de Corinto: présteme atención un minuto, porque el amor de Cristo nos constriñe. Diga conmigo: el amor de Cristo. El amor de Cristo. Constriñe. ¿Qué es constreñir? ¿Me ayudan? El amor de Cristo nos... se podría decir, nos une. Inseparablemente nos une entre ustedes y nosotros. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. ¿Está escuchando? ¿Quién murió por nosotros? El Mesías, el ungido, Cristo Jesús, tomó nuestro lugar. Si Él murió por nosotros, también nosotros morimos en Él. Esto es lo que está diciendo. ¿Me está escuchando? O sea que si yo morí en Cristo, yo morí a todo lo que era. Si algo era bueno o malo, lo bueno y lo malo murió en Cristo. ¿Me está escuchando? Murió, diga conmigo, murió en Cristo. Diga otra vez, morí en Cristo. Morí en Cristo. Colosenses dice que Él clavó los decretos. ¿Qué decreto? Los decretos de muerte, los decretos de enfermedad, los decretos de maldición, los decretos de exclusión de la gloria de Dios, los decretos de pobreza fueron clavados con Cristo en la cruz. ¿Qué nos cuesta creer esto? En la cruz fue clavada la maldición. Allí fue clavada. Porque yo morí con Cristo. Diga, yo morí con Cristo. Yo morí con Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, pero dice aquello, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Entonces, el amor de Cristo, hermano, tiene que venir a ser una revelación en nosotros. El amor de Cristo no solo es un sentimiento. El amor de Cristo es una revelación. Y la muerte de Cristo es una revelación porque yo morí con Cristo. ¿Está conmigo? Dice, ok, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria al nombre de Jesús. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque mucha gente en el tiempo de Pablo conocían a Cristo físicamente. Él mismo lo conoció. Dice, si era su hermano, su pariente en el linaje de la carne,
Ya no lo conocemos así, lo conocemos como aquel que murió por nosotros y nosotros morimos también en él. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Categóricamente la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros los gentiles. Gálatas 3:13. Así es que no sugiera a su mente, no sugiera a su espíritu que una maldición, que hay cosas que pasan en nuestra vida porque hay una maldición en usted, hay una maldición en su familia. Déjeme decirle esto, si había una maldición que Satanás quiso traer, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Usted conoce la palabra en alguna área de su vida y esa es la verdad. Y cuando usted recibe una palabra sobre algún área de su vida, esa palabra le hace libre. Esa verdad le hace libre. Y la gran verdad es que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ya no tengo tiempo, pero ya algunos me están viendo de mala gana porque el tiempo se excedió. Pero quiero cerrar esta primera parte aquí. La única maldición que puede haber en su vida es una maldición que usted permita. Que usted permita. No, es que dice, si tu abuelo tenía tal enfermedad, vos te vas a enfermar de eso porque la maldición te sigue. A mí no me sigue la maldición. La Biblia dice todo lo contrario, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vea dónde es fe, vea qué implicaciones tiene la fe versus la incredulidad. La incredulidad le va a decir, hay una maldición en tu vida. Pero si usted se arrepintió, usted le pidió perdón al Señor, las cosas viejas pasaron. Porque la maldición fue clavada en la cruz de Cristo. Claro, si usted dice, bienvenida maldición a mi casa. Estás adornada, estás limpia, estás arreglada. Bienvenida maldición a mi casa, porque mi casa está arreglada. Entonces viene y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Cristo nos redimió de la maldición. La única maldición que usted puede tener en su vida es la que usted permite. Punto y aparte. Dice la Biblia finalmente que nosotros vencemos a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Cuando el fardo del pecado se cayó en la cruz, porque fuimos muertos con Cristo, ¿verdad? Allí, en ese fardo, en esa mochila de pecados que llevábamos a la espalda, allí quedó todo, incluyendo la maldición, allí quedó el pecado. Por eso, usted no se puede ver como un pecador. Ay, vean este pobre pecador, haciéndonos creer
falsamente que somos humildes. Ay, que este pobre gusano pecador. Pero ¿cuál gusano pecador? Si la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos grandes pecadores. ¿Eso dice su Biblia? Dice, les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Véase como un hijo de Dios. No se vea como un pecador. Véase bendecido, porque eso es lo que usted es, bendecido. No se vea bajo maldición. Muchas gracias. Si alguien nos ha seguido en este mensaje, muchas gracias por habernos seguido. Puestos de pie, hermano.